Hola chicos, en esta ocasión les vengo trayendo una nueva historia. Ahora leemos The Beginning After the End. The Beginning After the End es un manhwa emocionante y lleno de acción que sigue el camino de un joven guerrero mientras lucha por encontrar su camino en un mundo que parece estar en constante cambio. Volumen 1. Primeros años. Capítulo 1. La luz al final del túnel. Nunca creí en toda la locura de la luz al final del túnel, en la que la gente, después de vivir experiencias cercanas a la muerte, se despertaba sobresaltada en un sudor frío exclamando, «He visto la luz». Pero aquí estoy, en este supuesto túnel, frente a una luz deslumbrante, cuando lo último que recuerdo es haber dormido en mi habitación. Otros la llaman alcoba real. ¿He muerto? Si es así, ¿cómo? ¿Fui asesinado? No recuerdo haber hecho daño a nadie, pero, por otra parte, ser una poderosa figura pública daba a otros todo tipo de razones para quererme muerto. De todos modos, ya que no parecía que fuera a despertar pronto, mientras gravitaba lentamente hacia esa luz brillante, podría seguirle la corriente. El viaje pareció durar una eternidad. Casi esperaba que un coro de niños cantara un himno angelical, invitándome a lo que esperaba que fuera el cielo. En cambio, mi visión de todo lo que me rodeaba se convirtió en un borrón de color rojo brillante mientras los sonidos asaltaban mis oídos. Cuando intenté decir algo, el único sonido que salió parecía un grito. Las voces apagadas se volvieron más claras y distinguí un «Felicidades señor y señora, es un niño sano». Espera. Supongo que normalmente, debería estar pensando en la línea de mierda, ¿acabo de nacer? ¿Soy un bebé ahora? Pero extrañamente, el único pensamiento que parecía surgir en mi mente era, así que la luz brillante al final del túnel es la luz que entra en la vagina femenina. Jaja, no pensemos más en ello. Evaluando mi situación de forma racional como un rey, me di cuenta, en primer lugar, de que dondequiera que estuviera este lugar, entendía el idioma. Eso siempre es una buena señal. A continuación, tras abrir lenta y dolorosamente los ojos, mis retinas fueron bombardeadas con diferentes colores y figuras. Mis ojos infantiles tardaron un poco en acostumbrarse a la luz. El médico, o eso parecía, que estaba frente a mí tenía una cara no muy atractiva con un pelo largo y canoso tanto en la cabeza como en la barbilla. Juraría que sus gafas eran lo suficientemente gruesas como para ser a prueba de balas. Lo extraño era que no llevaba bata de médico, ni siquiera estábamos en una habitación de hospital. Parecía haber nacido de algún ritual de invocación satánico porque esta habitación estaba iluminada solo por un par de velas y estábamos en el suelo sobre una cama de paja. Miré a mi alrededor y vi a la mujer que me empujó fuera de su túnel. Llamarla madre debería ser justo. Tomando unos segundos más para ver su aspecto, tendría que admitir que es una belleza, pero eso podría haber sido causado por mis ojos medio borrosos. Más que una belleza glamorosa, la describiría mejor como encantadora, en un sentido muy amable y gentil, con el pelo castaño y los ojos marrones bien definidos. No pude evitar fijarme en sus largas pestañas y en su nariz respingona, que me hacían querer pegarme a ella. Ella simplemente impregnaba ese sentimiento maternal. ¿Será por eso que los bebés se sienten atraídos por sus madres? Aparté la cara y me giré a la derecha para distinguir a duras penas a la persona que supuse era mi padre por la sonrisa idiota y los ojos llorosos con los que me miraba. Inmediatamente dijo, «Hola pequeño Art, soy tu papá, ¿puedes decir papá?» Miré a mi alrededor para ver que tanto mi madre como el médico de la casa, por toda la certificación que parecía tener, ponían los ojos en blanco mientras mi madre conseguía burlarse. «Cariño, acaba de nacer». Miré más de cerca a mi padre y pude ver por qué mi encantadora madre se sentía atraída por él. Aparte de los pocos tornillos sueltos que parecía tener al esperar que un recién nacido articulara una palabra de 2 sílabas. Voy a concederle el beneficio de la duda y pensar que lo dijo por la alegría de convertirse en padre. Era un hombre de aspecto muy carismático con una línea de mandíbula cuadrada y bien afeitada que complementaba sus rasgos. Su cabello, de un color castaño muy ceniza, parecía mantenerse recortado, mientras que sus cejas eran fuertes y feroces, extendiéndose en forma de espada reuniéndose en forma de V. Sin embargo, sus ojos tenían una cualidad gentil,
ya sea por la forma en que sus ojos caían un poco al final o por el tono azul profundo, casi zafiro, que irradiaba de sus iris. No está llorando. Doctor, creía que los recién nacidos debían llorar al nacer. Oí la voz de mi madre. Para cuando terminé de comprobar. Quiero decir de observar a mis padres, el aspirante a médico simplemente se excusó diciendo, hay casos en los que el bebé no llora. Por favor, siga descansando un par de días, señora Lexwin, y avíseme si le pasa algo a Arthur, señor Lexwin. Las siguientes 2 semanas después de mi salida del túnel fueron un nuevo tipo de tortura para mí. Apenas tenía control motor sobre mis extremidades, salvo poder agitarlas, e incluso eso me cansaba rápidamente. Me di cuenta, a regañadientes, de que los bebés no llegan a controlar tanto sus dedos. No sé cómo decírselo, pero cuando pones el dedo en la palma de la mano de un bebé, no lo coge porque le gustes, lo coge porque es como si le dieran en el hueso de la risa, es un reflejo. Olvídate del control motor, ni siquiera puedo excretar mis desechos a discreción. Todavía no era dueño de mi propia vejiga. Simplemente, salía. ¡Ja! En el lado positivo, una de las pocas ventajas a las que me acostumbré felizmente fue ser amamantado por mi madre. No me malinterpreten, no tenía ningún motivo oculto. Es solo que la leche materna sabía mucho mejor que la fórmula para bebés y tiene mejor valor nutricional, ¿de acuerdo? Por favor, créanme. El lugar de invocación del demonio satánico parecía ser la habitación de mis padres y, por lo que supuse, el lugar en el que me encontraba era, con suerte, un lugar de mi mundo del pasado, cuando aún no se había inventado la electricidad. Mi madre no tardó en demostrar que mis esperanzas estaban equivocadas, ya que un día me curó un rasguño en la pierna que me había hecho el idiota de mi padre al golpearme contra un cajón mientras me balanceaba. No una tirita y un beso, sino una curación en toda regla, con una luz brillante y un leve zumbido de sus extrañas manos. ¿Dónde diablos estoy? Mi madre, llamada Alice Lewin, y mi padre, llamado Arnold Lewin, al menos parecían ser buenas personas, por no decir las mejores. Sospechaba que mi madre era un ángel porque nunca había conocido a una persona tan bondadosa y cálida. Mientras me llevaba a la espalda con una especie de cuna para bebés, fui con ella a lo que ella llamaba un pueblo. Este pueblo de Asber era más bien un puesto de vigilancia reforzado, ya que no había carreteras ni edificios. Caminamos por el sendero principal de tierra, donde había tiendas a ambos lados con varios comerciantes y vendedores que vendían todo tipo de cosas, desde las necesidades comunes y cotidianas hasta cosas que no pude evitar levantar una ceja, como armas, armaduras y rocas brillantes. Lo más extraño a lo que no pude acostumbrarme fue a la gente que llevaba armas como si fuera un bolso de diseño, de lujo. Fui testigo de cómo un hombre de unos 170 cm llevaba un hacha de guerra gigantesca, más grande que él. De todos modos, mi madre no paraba de hablarme, probablemente para intentar que aprendiera el idioma más rápido, mientras compraba los víveres del día, intercambiando bromas con varias personas que pasaban por allí o que trabajaban en los puestos. Mientras tanto, mi cuerpo se volvió contra mí una vez más, y me quedé dormido. Maldito sea este cuerpo inútil. Sentado en el regazo de mi madre, que me acariciaba en su seno, me concentré en mi padre, que estaba recitando un canto, que sonaba como una oración a la tierra, durante casi un minuto. Me acerqué más y más, casi cayendo de mi asiento humano mientras esperaba algún fenómeno mágico, como un terremoto que partiera el suelo o un gigantesco golem de piedra que emergiera. Después de lo que pareció una eternidad, créanme, para un niño que tiene la capacidad de atención de un pez de colores, lo fue. 3 rocas adultas de tamaño humano emergieron del suelo y se estrellaron contra un árbol cercano. ¿Qué demonios era eso? Agité los brazos con rabia, pero el idiota de mi padre interpretó eso como un guau y tenía una gran sonrisa en la cara diciendo, «Tu padre es impresionante, ¿eh?» No, mi padre era mucho mejor luchador. Cuando se puso sus 2 guanteletes de hierro, hasta yo me sentí obligado a dejar caer mi ropa interior, o mi pañal, por él. Con movimientos rápidos y firmes,
sorprendentes para su complexión, sus puños tenían la fuerza suficiente para romper la barrera del sonido, pero eran lo suficientemente fluidos como para no dejar un hueco. En mi mundo, habría sido clasificado como un combatiente de alto nivel, liderando un escuadrón de soldados, pero para mí, era el idiota de mi padre. Por lo que aprendí, este mundo parecía ser uno bastante sencillo, lleno de magia y guerreros, donde el poder y la riqueza decidían el rango de uno en la sociedad. En ese sentido, no era demasiado diferente de mi antiguo mundo, excepto por la falta de tecnología y la ligera diferencia entre magia y ki. En mi antiguo mundo, las guerras se habían convertido en una forma casi obsoleta de resolver las disputas entre países. No me malinterpretes. Por supuesto que todavía había batallas a menor escala y los ejércitos seguían siendo necesarios para la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, las disputas relativas al bienestar de un país se basaban en un duelo entre los gobernantes de su país, limitado al uso de ki y armas de combate cuerpo a cuerpo, o en un simulacro de batalla entre pelotones, donde se permitían armas de fuego limitadas, para disputas menores. Por lo tanto, los reyes no eran el típico hombre gordo sentado en el trono mandando ignorantemente a los demás, sino que tenían que ser los luchadores más fuertes para representar a su país. Sin embargo, basta con eso. La moneda en este nuevo mundo parecía bastante sencilla por los intercambios que mi madre tenía con los mercaderes. El cobre era la forma de moneda más baja, luego la plata, seguida del oro. Aunque todavía no había visto nada que costara tanto como una moneda de oro, las familias normales parecían poder vivir perfectamente con un par de monedas de cobre al día. 100 de cobre igual a 1 de plata. 100 de plata igual a 1 de oro. Cada día se trataba de perfeccionar mi nuevo cuerpo, de dominar las funciones motoras que residían en mi interior. Ese cómodo régimen pronto cambió. Capítulo 2. La enciclopedia de la manipulación del maná. Yo era un rey. Podía hacer que el ejército de mi país se reuniera a mis pies, arrodillándose con un chasquido de dedos. Superé a mis competidores de diferentes países, así como a mi propio pueblo, para resolver disputas y mantener mi posición. En cuanto a la habilidad con la espada y el control del ki, no tenía rival, ya que tener fuerza personal era esencial para convertirse en gobernante en mi mundo pasado en la tierra. Los reyes no nacían, sino que se criaban. Sin embargo, no podía pensar en un momento más orgulloso en mis dos vidas que ahora. Puedo gatear, bebé. Hasta ahora, tenía que conformarme con los cuentos que me contaba mamá mientras intentaba que me durmiera. Refunfuñaba con ruidos de queja cuando paraba demasiado pronto. Mi padre a veces me sentaba en su regazo mientras me hablaba ociosamente de sus viejos tiempos, lo que me daba algunas pistas sobre qué clase de mundo era este y de qué estaba lleno. Reynolds Leiswin, antiguo aventurero, al parecer esa es una ocupación viable en este mundo, tenía bastante experiencia en este campo. Formó parte de varios grupos que salían en expediciones para buscar tesoros y cumplir misiones que adquirían del gremio de aventureros. Finalmente se estableció cuando conoció a mi madre en la frontera del reino, en una ciudad llamada Valden. Me contó con orgullo cómo mi madre se enamoró de él a primera vista cuando visitó la sala del gremio de aventureros de la ciudad en la que ella trabajaba por aquel entonces, pero yo sospechaba que era todo lo contrario, ya que mi madre le dio una bofetada en la nuca y le dijo que dejara de contarme mentiras. Por cierto, ahora me llamaba Arthur Lewin. Art para abreviar, lo cual, como antiguo rey, sonaba demasiado bonito, pero oye, después de haberme visto en la chapa que usaban como espejo en el lavabo, me veía absolutamente adorable. Tenía el pelo rojizo brillante de mi madre, mientras que mis ojos eran de un color azul brillante, heredado de mi padre. No sé cómo serán mis rasgos faciales a medida que madure, pero mientras no me vuelva gordo, estará bien. Cuidado, futuras damas. Prepárense para que se les rompa el corazón. Después de semanas de intentar gatear, pero solo lograr un movimiento descoordinado en el lugar, por fin lo había conseguido. Incluso me las arreglé para colarme en la biblioteca /diagonal sala de estudio de la familia mientras mi madre colgaba la ropa para secarla. Mi madre lamentó el día en que empecé a moverme y suspiró: te juro que vas a ser tan difícil de manejar como tu padre. *****.
Cerré la enciclopedia y me situé más cómodamente en el suelo. Básicamente me tumbé sobre el vientre porque gatear y sentarse erguido era muy cansado. Reflexionando sobre lo que acababa de leer, este mundo parecía bastante subdesarrollado. Por lo que pude deducir, no parecía haber muchos avances tecnológicos. La única fuente de transporte parecía ser los carros de caballos, que varían de tamaño para el uso terrestre, y los barcos con velas para los ríos. Las armas se permitían libremente y no estaban realmente reguladas, a menos que se visitara a la familia real o a personas con autoridad. Por el amor de Dios, me sigue desconcertando cada vez que veo a gente que lleva armas mientras hace la compra. Claro, en mi mundo anterior, la Tierra, había soldados y guardias que llevaban armas ocultas. A pesar de ello, no eran para matar, sino para disuadir de cometer delitos. Aquí, sin embargo, fui testigo de cómo un ladrón que robó un par de artículos de la armería el otro día fue acuchillado por la espalda por un mercenario grande y calvo que llevaba un arma de asta. Es más, los transeúntes incluso llegaron a aplaudir a ese monje de gran tamaño mientras el ladrón yacía moribundo. Una similitud que compartían este mundo y el anterior era el sistema de monarquía. El continente de Dikaten tenía reinos, cada uno gobernado por un rey y su familia real. Sin embargo, a diferencia de la Tierra, el rey se elegía en función del linaje, el título pasaba del hijo del rey a su hijo y así sucesivamente. Después de hojear la enciclopedia, no parecía haber mucha información sobre otros continentes además del que nos encontrábamos. Me pareció un poco extraño, ya que había barcos que transportaban mercancías y pasajeros a través del continente por el río. Supuse que tal vez la tecnología de los barcos no se había desarrollado lo suficiente como para navegar a través de los océanos. Una cosa a la que iba a ser difícil acostumbrarse era toda la premisa de la magia en este mundo. Si habláramos de poderes sobrehumanos, claro, los países de la Tierra contaban con ellos. En la Tierra, los practicantes aprendían a condensar y utilizar el ki innato que tenían en su cuerpo. Piensa en ello como un músculo, si quieres. El agotamiento repetido del centro de ki, seguido de un descanso, haría que el centro de ki se fortaleciera, permitiendo el acceso a una mayor reserva de ki. El ki se canalizaría entonces por todo el cuerpo a través de venas o meridianos especiales y se utilizaría para fortalecer el cuerpo y el arma. En este mundo, en lugar de ki, parecía llamarse mana y lo más sorprendente era que existía en la atmósfera. Así, los practicantes, o los magos, utilizaban el maná circundante y lo atraían hacia sus cuerpos, condensándolo finalmente en su núcleo de maná. En mi antiguo mundo, el ki solo existía y se formaba dentro del cuerpo. Nunca sabremos si el ki nunca existió en la atmósfera de la Tierra o si dejó de existir debido a la contaminación causada por los humanos. En la Tierra, aunque la práctica era increíblemente importante, el tamaño del centro de ki innato de un usuario era aún más importante porque la cantidad limitada de ki que uno tenía en su cuerpo era todo lo que podía trabajar. ¿Significaba eso que el tamaño del centro de maná innato de uno no importaba tanto debido al maná disponible en la atmósfera? Cuanto más grande es la copa, más se puede contener, ¿no? En mi antiguo mundo, aunque mi centro de ki no era tan grande, se me consideraba un prodigio a la hora de canalizar y utilizar mi ki con eficacia para compensar mi centro de ki no tan grande. Con la forma en que utilicé cada parte de mi ki, pude convertirme en el más fuerte de la división de élite de los duelistas, ganándome el derecho a convertirme en rey. Ahora, si pudiera seguir practicando la forma en que los practicantes de ki utilizaban su ki, pero con el maná que estaba presente tanto dentro del núcleo de maná como en la atmósfera circundante, ¿no podría esencialmente duplicar, no, triplicar la fuerza que tenía antes? El siguiente libro que conseguí sacar del último estante, me explicó un par de cuestiones. Guía del principiante para el mago privilegiado. Aunque el poder de controlar el mana es en gran medida genético, hay muchos casos en los que los hijos de magos salen incapaces de sentir el maná que les rodea. Un censo reciente demostró que aproximadamente 1 de cada 100 niños es capaz de sentir el maná, pero su alcance solo puede comprobarse cuando su núcleo de maná se ha desarrollado por completo, entre la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. Será evidente cuando un mago despierte por primera vez por la repulsión inicial del maná circundante cuando su núcleo de maná se manifieste.
Esto hace que se forme una barrera translúcida alrededor del despertado que dura un par de minutos. Hojeando las páginas, encontré algo que me llamó la atención. El maná se puede utilizar de un par de maneras. Los dos métodos más comunes de utilización del maná son la mejora del cuerpo con maná, aumentador, y la emisión de maná al mundo exterior, conjurador. Los aumentadores son más comunes entre los guerreros que utilizan el maná, canalizándolo a través de su cuerpo para fortalecerse a sí mismos y a sus ataques. La práctica de la conjuración se ve en los magos, quienes, tras utilizar su maná, pueden lanzar hechizos para emitir un determinado efecto en el área circundante o directamente a un objetivo. Debilidades y limitaciones. Aunque los aumentadores pueden poseer una fuerza, defensa y agilidad increíbles, su debilidad reside en su limitado alcance. Los conjuradores poseen poderes insondables, pudiendo doblegar su entorno a su voluntad. Sin embargo, estos poderes tienen sus límites. A diferencia de los aumentadores, que utilizan la mayor parte del maná de sus propios núcleos de maná, los conjuradores necesitan tomar prestado maná del mundo exterior, además de su propio núcleo de maná, para ejercer el maná en su entorno en forma de hechizo. Mientras que ambos tipos de magos, o manipuladores de maná, para el término más científicamente exacto, dependen y son categorizados por su núcleo de maná, los aumentadores y conjuradores también tienen diferentes formas de medir su aptitud. Pasar de página. La destreza o el talento de un aumentador se mide por la fuerza de los canales de maná en su cuerpo, que mide la velocidad y la eficiencia en la reubicación de su maná desde su núcleo de maná en varias partes de su cuerpo. El poder y el talento de un conjurador, comparativamente, se mide por la potencia de sus venas de maná, que indica la velocidad y la eficacia de absorber maná del mundo exterior para lanzar un hechizo. Pasar de página. Los magos, manipuladores de maná, son típicamente categorizados en una de estas dos divisiones, ya que intentar ser competente en ambas desde una etapa temprana es increíblemente lento e ineficiente. La mayoría nacen con una diferencia sesgada en sus canales de maná y venas de maná. Los aumentadores no necesitan venas de maná muy fuertes porque utilizan principalmente el maná de sus núcleos, mientras que los conjuradores no necesitan canales de maná muy potentes porque no liberan su maná en sus propios cuerpos. A medida que aumenta el nivel de competencia, la distinción entre aumentadores y conjuradores disminuye de forma natural, pero eso solo es así en un nivel avanzado. Así que el idiota de mi padre parece ser un aumentador decentemente competente y un conjurador menos que la media. Pero esa luz curativa. ¿Qué tipo era mi madre? Pasar de página. Hay unos pocos y raros desviados. Los dos tipos de desviados más conocidos son los desviados elementales y los emisores. Aunque todavía quedan algunos por descubrir, los más buscados son los emisores, más conocidos como sanadores. Los sanadores poseen la rara habilidad de lanzar su maná restauradora única a los demás, directamente, recuperando heridas y deterioros. Vaya, mi madre es la mejor. Fundamentos de la conjuración. Los pasos apropiados para utilizar el maná para los conjuradores es reunir el maná circundante en el área, atrayéndolo a tu cuerpo. Entonces, después de hacerlo circular en tu núcleo de maná para estabilizar y purificar el maná diluido de la atmósfera, lo canalizas en un conductor apropiado, un báculo, varita, anillo, de algún tipo, con los conjuros como un controlador mental para tu voluntad en dar forma al maná en cualquier hechizo que quieras. Pasar de página. Cuanto más poderoso sea el hechizo, más tiempo tardará en atraer el maná circundante, almacenarlo en tu núcleo de maná, donde se condensa y purifica, y finalmente canalizarlo y liberarlo. Pasar de página. Debido a que conjurar implica ejercer maná concentrada en un hechizo particular, los conjuradores notarán que tienen una aptitud especial de ciertos elementos: aire, agua, fuego, tierra, pero con el entrenamiento adecuado, pueden llegar a ser adecuados en los fundamentos de todos los elementos. Fundamentos del aumento. A diferencia de la conjuración, se puede dedicar mucho menos tiempo a reunir el maná circundante.
El uso eficiente del aumento requiere velocidad y precisión en el uso del maná de tu núcleo y menos del maná de la atmósfera. Aquí fue donde hizo clic. Aumentar era muy parecido a usar el ki, excepto que también podías atraer el maná de tu entorno. La razón por la que no había ningún tipo de prestidigitador en mi antiguo mundo de la Tierra era porque no había maná en la atmósfera del que extraer y crear un fenómeno. Mi mirada se tensó al seguir leyendo. Aumentar requiere una distribución adecuada del maná en diferentes partes del cuerpo, dependiendo de cómo el usuario lo considere oportuno. Aunque parece sencillo a primera vista, el aumento requiere mucho conocimiento del propio cuerpo del individuo. Ser capaz de utilizar los canales de maná de forma eficiente requiere años de práctica tanto mental como física. Dado que aumentar implica extraer maná en su forma más pura del núcleo de maná del usuario, no hay distinciones muy notables en un sentido elemental en una etapa temprana. Sin embargo, los aumentadores son capaces de controlar su maná con mayor libertad, lo que da lugar a formas de lucha muy diferentes mediante el aumento. El fenómeno llamado destello negro ocurre en ambos tipos de practicantes. Para los aumentadores, se produce por el agotamiento del núcleo de maná, causando un dolor corporal extremo, dependiendo de lo intenso que sea el daño al núcleo de maná. Para los conjuradores, el contragolpe se produce por el sobrellenado del núcleo de maná. Esto se produce por el uso excesivo de hechizos más allá de la capacidad del practicante, o por el uso de un hechizo demasiado poderoso para su núcleo de maná. Cerrando el libro, me apoyé en mi trasero, digiriendo la sobrecarga de información que acababa de leer. Debido a las asombrosas similitudes entre el centro de ki de mi antiguo mundo y el núcleo de maná de este, me resultaba difícil creer que fuera necesario ser un joven adolescente para manipular el maná. En mi antiguo mundo, los niños ya podían meditar y sentir el ki disperso dentro de sus cuerpos. Una vez que el ki emigraba a un solo lugar, se formaba el centro de ki. Probando mi hipótesis, comencé a meditar, tratando de sentir el maná en mi cuerpo de 7 meses cuando. Ahí estás. Ark, cariño, tienes problemas para hacer popó. Madre. Estoy a punto de comenzar mi viaje para convertirme en el mejor mago del mundo. No me hagas pasar por un infante estreñido. Levantándome y poniéndome suavemente en sus brazos, me llevó a la fuerza a que me cambiaran el pañal, que, sorprendentemente, estaba lleno cuando me di cuenta. Capítulo 3. Inicio. El punto de vista de Alice Lewin. Arthur tenía que ser el bebé más adorable, y no lo digo porque sea una madre cariñosa. No. Él y su desaliñado parche de pelo rojizo brillante y sus ojos juguetones, que casi irradian luz azul mientras su mirada, a veces, parecía casi inteligente. No, te lo dije, no soy una madre cariñosa. Pienso ser una madre estricta y justa. No puedo confiar en que mi marido enseñe al pequeño Art algo de sentido común. Por el amor de Dios, trató de enseñar a mi bebé a luchar cuando apenas podía gatear. Sé que este pequeño bribón se volvería igual que su padre si lo dejara en paz. En cuanto empezó a gatear, me sentí tan orgullosa que estuve a punto de derramar lágrimas, pero no sabía lo difícil que iba a ser en cuanto tuviera movilidad. Te juro que no hay un solo momento en el que pueda dejar de mirarle antes de que se arrastre hasta la sala de estudio. ¡Qué raro! Nos aseguramos de comprarle muchos peluches y juguetes de madera para que juegue, pero siempre acaba yendo al cuarto de estudio. Eso, por lo menos, era directamente opuesto a su padre, viendo cómo Reynolds casi gravita lejos de los textos más largos que el periódico semanal. Viendo lo emocionado que se ponía cuando salíamos a la ciudad, decidí ir a comprar comida una vez cada 2 días en lugar de 2 veces por semana. No, ya se lo he dicho, no soy una madre cariñosa. Esto es para su educación del mundo exterior y para que haya comida fresca en la casa. Sí, jaja, eso es todo. Mi hijo parecía estar interesado en un montón de cosas. No me canso de ver su cabeza, que parecía tan desproporcionada respecto a su pequeño cuerpo, girando de izquierda a derecha mientras intentaba asimilar todo lo que le rodeaba. Parecía especialmente intrigado por las prácticas de su padre. Reynolds era un aventurero bastante competente en aquellos tiempos.
Ser un aventurero de clase B a los 28 años era en realidad un ascenso bastante rápido. Adquirir un rango de clase E, el más bajo, requería hacer una prueba para evitar que enviáramos a la muerte a adolescentes ansiosos pero ignorantes. En cuanto a los rangos superiores, solo he visto un par de aventureros de clase A en los años que llevo trabajando allí y todavía no he visto a un aventurero de clase S, suponiendo que realmente existan. Trabajando en el gremio de aventureros, o lo que llamábamos simplemente el salón del gremio, en aquel entonces en Walden, llegué a ver demasiados adolescentes ansiosos. Te juro que me sorprendía que no salieran a flote porque se les subía el ego a la cabeza. Al menos eran ambiciosos. Una vez, me asignaron la tarea de supervisar un examen práctico básico, en el que el examinado debía demostrar simplemente una competencia fundamental en su manipulación del mana, pero antes de que la prueba hubiera empezado, el chico se cayó de espaldas porque la espada que llevaba le había resultado demasiado pesada. Hablando de cabezas huecas, Reynolds sí que lo era entonces. En el momento en que me vio en la sala del gremio, se quedó literalmente boquiabierto y se quedó parado hasta que el tipo de la fila que estaba detrás de él le dio un codazo para que se diera prisa. Se limpió apresuradamente la baba y consiguió murmurar un hola. ¿Puedo cambiar el material por la misión? Me reí mientras él se ponía rojo por la vergüenza. Se armó de valor y me invitó a cenar, y a partir de ahí congeniamos. Incluso ahora, no puedo evitar sonreír cuando veo sus ojos azules de cachorro mirándome. De alguna manera, Odd acabó con nuestros dos rasgos redentores, lo que le hace mucho más adorable. Deberías verlo cuando tengo que cambiarle los pañales. No sé por qué, pero empezaba a ponerse rojo en las mejillas y se cubría la cara con sus pequeños dedos. ¿Acaso los bebés de su edad se avergüenzan? El siguiente hito que se incluyó en mi diario del bebé, que es puramente educativo, por cierto, y no porque sea una madre cariñosa, fue cuando dijo mamá por primera vez. Dijo, mamá. Le dije que dijera mamá una y otra vez, solo para asegurarme de que no había oído mal. Reynolds se enfadó durante todo el día porque Art dijo mamá antes que papá. Jaja, gané. El resto del año transcurrió de forma agradable, con mi hijo pegado a mí allá donde iba y mirando con frecuencia por la ventana para ver a su padre practicar después de la cena. Me alegro de que Reynolds dejara de ser un aventurero y en su lugar aceptara un puesto de guardia cerca de nuestra ciudad. Puede que ser aventurero le reportara más dinero, pero no saber cuándo o si mi marido volvería a casa no valía ninguna cantidad de dinero extra. Más aún después de ese incidente. Para nuestro alivio, el pequeño Art nunca enfermó, pero a menudo lo encontraba sentado sobre su trasero mientras cerraba los ojos. Al principio, pensé que tenía problemas para hacer sus necesidades, pero después de comprobarlo las primeras veces, no parecía ser el caso. Qué extraño, no sabía qué pensar. Pensaba que los bebés de su edad debían ser enérgicos y huidizos, pero después de sus episodios de escapada a la sala de estudio, parecía pasar mucho tiempo sentado, casi meditando. Al principio estaba preocupada, pero aunque le ocurría un par de veces al día, solo duraba un par de minutos y Art parecía extrañamente feliz después. La forma en que levanta los brazos y me mira me hace querer comérmelo. No es una madre cariñosa. El punto de vista de Arthur Lewin. Han pasado unos 2 años desde que hice mi difícil viaje a la sala de estudio. Desde entonces, había estado intentando constantemente reunir los pequeños trozos de mana que había esparcidos por mi cuerpo y concentrarlos en un intento de formar un núcleo de mana. Déjame decirte que fue una tarea lenta y ardua. Me resultaba más fácil aprender a caminar con las manos y comer con los pies en este maldito cuerpo que intentar condensar mi núcleo de mana. Podía ver por qué el libro decía que una persona tardaría al menos hasta la edad de la adolescencia en despertar. Si hubiera dejado que las partículas de mana de mi cuerpo se movieran solas, tardarían al menos una década en gravitar unas hacia otras para formar algo remotamente parecido a un núcleo de mana. En cambio, una ventaja de tener la capacidad mental de un adulto es que tengo la capacidad cognitiva de unir conscientemente mis partículas de mana. Esto era algo que hacía de niño en mi vida pasada en la escuela, donde te enseñaban desde pequeño a aprender a controlar el ki.
Esencialmente, es ser capaz de sentir el ki o mana ahora, en tu propio cuerpo y forzarlas a unirse cerca del plexo solar. Si se dejan solas, las partículas acabarán flotando lentamente unas hacia otras de todos modos, pero yo solo agarro las plumas y las meto en el saco en lugar de esperar a que floten por sí solas, en sentido figurado, claro. Los rituales diarios consistían en tratar de gastar la mayor cantidad posible de mi limitada energía en reunir mi mana mientras evitaba las sospechas de mi madre y mi padre. Mi padre parecía pensar que lanzar a un niño por los aires sería bastante divertido. Aunque entiendo que habría una especie de efecto de adrenalina que podría excitar a algunas personas. Cuando se utilizó mana para reforzar sus brazos y me lanzaron al aire como un proyectil de alta velocidad, la única sensación que tuve fue de náuseas y un miedo traumático a las alturas. Afortunadamente, mi madre tenía un control bastante firme sobre mi padre, pero mi madre me asustaba a veces. A menudo la sorprendía mirándome fijamente, medio babeando, mirándome como si fuera una especie de carne de primera calidad. Intenté adaptarme a mi cuerpo hablando solo con frases muy sencillas. La primera vez que dije mamá para hacerle saber que quería más comida, casi se echó a llorar de alegría. Hacía mucho tiempo que no recibía este tipo de afecto maternal. Desde entonces, me limité a intentar hablar lo suficiente para que se entendiera, sin necesidad de gramática. Además de eso, el ritmo de mi entrenamiento era extenuante y lento, pero llevaba una gran ventaja en comparación con los demás, así que no me quejaba. Estos 2 últimos años no se han desperdiciado, ya que finalmente reuní todo mi mana en mi plexo solar y estaba en medio de la condensación de un núcleo de mana cuando... ¡Boom! Capítulo 4. Mi vida ahora. Reynolds Lewis POV. Mi bebé. Estaba tan feliz de tener un hijo. Me pregunto cuándo pueden empezar a entrenar los bebés. ¿Cuándo he empezado a entrenar de nuevo? Tío, no puedo esperar a enseñarle a mi bebé todo sobre la magia. Espero que resulte ser un aumentador como su viejo papá. Puede que conozca los fundamentos de la magia, pero no puedo hacer nada práctico con ella, excepto utilizarla como una forma de ejercicio mental. Alice, en cambio, es una de las personas con más talento que he visto nunca. Incluso como emisora, es excepcional. En aquel entonces, después de que aceptara salir conmigo, se unió a mi grupo y fuimos a misiones juntos. Sus poderes restaurativos eran asombrosos en sí mismos, pero lo que más me sorprendió fue cuando utilizó un hechizo de área de efecto, que curó a todos los aliados que tenía dentro. Es única en su género. ¿Y yo soy su marido? Jeje. Todavía no me canso de decirlo. En los viejos tiempos, antes de que tuviéramos que establecernos, íbamos a los páramos de las bestias y cazábamos bestias de mana. Las bestias de mana eran varios animales y criaturas únicas que nacían con la capacidad de absorber mana en sus cuerpos y crear su propio núcleo de mana, que llamamos núcleos de bestia. Los núcleos de bestia tenían una cantidad ilimitada de usos, lo que los hacía muy valiosos y muy codiciados. Por supuesto, cuanto más altas fueran las clases de núcleos de bestia, más valiosos serían. Las bestias de mana se clasificaban desde la clase E, el toro domesticado con colmillos que se utiliza para la carne y el cuero, hasta el monstruo de clase SS. No puedo decirte mucho sobre ellas, simplemente porque nunca he visto ni oído hablar de una, pero supuestamente existen. Regla de oro, siempre debes asumir que las bestias de mana son más fuertes que los humanos de la misma clase. Simplemente porque, incluso si quitamos el mana de la ecuación, el cuerpo físico de una bestia era mucho más fuerte que el de un humano medio. Aunque los páramos de las bestias eran peligrosos, mientras fueras cauteloso y no te perdieras, era bastante fácil mantenerte alejado de los problemas. Las bestias más fuertes solían estar en las profundidades de las cuevas subterráneas tipo mazmorra o más cerca del núcleo de los páramos. Las primeras decenas de kilómetros en torno al perímetro de los páramos de las bestias estaban bastante bien cartografiadas, y mientras fueras al menos un aventurero de clase C, estarías bien. De vez en cuando, había misiones que requerían un par de grupos de aventureros. Normalmente se trataba de intentar despejar y cartografiar las mazmorras más difíciles que no estaban totalmente exploradas.
Si una bestia de mana tenía el poder de crear su propia guarida y tener a otras bestias de mana a su servicio, entonces podías apostar que había tesoros que ganar. Le cuento a mi hijo Art todo sobre esta vida, diciéndole esto y mucho más, para que pueda lavarle el cere. Quiero decir, darle un empujón para que al menos gane algo de experiencia como aventurero cuando sea mayor. No sé qué haré si el pequeño Art nunca despierta. Oh Dios, no importa cuánto tiempo tome, mientras pueda entrenar para convertirse en cualquier tipo de mago, seré un padre orgulloso y feliz. Es bastante fácil saber qué tipo de mago será alguien cuando despierte, porque cuando los aumentadores, los conjuradores y los desviados forman una barrera translúcida, el mana se comporta de forma diferente a su alrededor durante ese tiempo. Los aumentadores, cuando se despiertan por primera vez, forman una especie de fuerza repelente alrededor de la barrera, lo que significa que tienen canales de mana dominantes en su cuerpo. Los conjuradores, por otro lado, forman un vacío de mana a su alrededor, lo que significa que sus venas de mana son mucho más dominantes. Por supuesto, los grados de la fuerza de empuje y de la fuerza de vacío dependen de su talento en una u otra categoría. No quiero presumir, pero cuando desperté por primera vez, a la temprana edad de 12 años, por cierto, estaba durmiendo y la fuerza de empuje me hizo levitar durante un buen par de minutos. ¿Suficiente fuerza para levantar un cuerpo humano? Si no fuera por esa vez, estoy seguro de que no nos habríamos asentado tan rápido. De todos modos, tan pronto como despierte, voy a entrenarlo. Si acaba convirtiéndose en conjurador, creo que puedo conseguirle un tutor de la ciudad principal, ya que Alice y yo no somos lo suficientemente hábiles como para enseñarle, es lo que dije, pero... ¡Boom! Actualmente, 3/4 de la casa ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Por suerte, estuve con Alice en el patio delantero un rato después de la cena, pero... Art, el pequeño Art todavía estaba en la casa, Arthur. La cara de Alice se vació de toda sangre al ver que se ponía pálida, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y la preocupación. Le di un codazo a mi mujer mientras la cubría con un escudo temporal que duraría unos minutos. Corrí hacia la dirección de la explosión, protegiendo mi cuerpo con una capa de mana sobre mi piel. Los escombros eran lanzados constantemente hacia mí mientras me adentraba en el origen de la explosión. Tras abrirme paso entre los restos de lo que quedaba de mi casa y varios trozos de roca, lo vi. Mi hijo tenía la barrera translúcida que parpadeaba a su alrededor. Mejor aún, la repulsión de sus poderes despertados fue lo que provocó esta explosión. Estaba flotando en el centro de un cráter que despejó 3/4 partes de nuestra casa, así como todo nuestro patio trasero. Jaja. Mis piernas se dieron y caí de rodillas mientras mi mandíbula colgaba. Mi hijo tenía casi 3 años cuando se despertó. Solo 3. No sabía si reír o llorar, Reynolds. Cariño. Volví a mirar a mi mujer con la boca todavía abierta por el shock. Consiguió avanzar lentamente hacia mí cuando los restos de la explosión se asentaron y ya no había peligro. Estaba dando medios pasos hacia mí, cubriéndose la cara con los brazos para protegerse lo que podía de la fuerte fuerza de empuje que aún emanaba de Art. Reynolds. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Art? Sin poder encontrar fuerzas para hablar, me limité a señalar hacia la dirección de nuestro hijo. Mientras estaba confundida, miró hacia la dirección que yo señalaba y lo único que alcanzó a susurrar fue, oh, mi POV de Arthur Lewin, wow, me siento muy bien. Sintiéndome renovado por mi avance, cerré los ojos para sentir mi recién formado núcleo de mana. Mi pequeño y dulce núcleo de mana. Art. Oh, mi bebé. ¿Estás bien? Vi a mi madre corriendo hacia mí mientras mi padre estaba en el suelo arrodillado. ¿Qué había hecho esta vez para que le castigara a mi madre? Mi madre me levantó y me abrazó, casi hasta el punto de que mis subdesarrolladas costillas se dieron. Conseguí chillar un, mamá, no llores. ¿Qué pasa? Ella no me contestó y siguió sollozando mientras me acunaba. Mi padre llegó junto a ella, acariciando su espalda y acariciando también mi cabeza, dedicándome una débil sonrisa. Tras un breve momento de confusión, separé la cabeza del pecho de mi madre y miré a mí.
alrededor para ver que estábamos en el centro de un cráter gigante, con la mayor parte de nuestra casa desaparecida. ¿Qué demonios? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién tuvo la audacia de destruir el hogar de un rey? Los perpetradores lamentarán este día. Los perseguiré día y noche y no descansaré hasta. Felicidades, Art cariño. Has despertado, campeón. Yo hice esto. En mi antiguo mundo en la Tierra, un fenómeno similar ocurría cuando un joven despertaba. Una barrera clara aparecía alrededor del despertado y una pequeña fuerza de empuje rodeaba la barrera. Sin embargo, supongo que la fuerza de repulsión en este mundo era mucho más fuerte debido al mana en la atmósfera, algo que no estaba presente en la Tierra. Como una vez fui rey de la integridad, decidí disculparme por esta situación. Lo siento, mamá, papá. ¿Estoy en problemas? Jaja. No, Art cariño, no estás en problemas. Solo estábamos preocupados por ti. Me alegro de que estés bien. Mi madre se las arregló para reírse entre ojos medio llorosos. El idiota de mi padre, en cambio, estaba mucho más emocionado. Mi hijo es un genio. Despertó a la edad de menos de 3 años. Esto no tiene precedentes. Creía que era rápido, pero vaya. Así que un par de momentos de una atmósfera perfecta se rompió cuando un vecino que pasaba por allí gritó, ¿qué demonios? Jaja, será mejor que limpiemos este desastre, dijo mi padre mientras sonreía frotándose la nuca. Asterisco, asterisco, asterisco. Habían pasado un par de semanas desde entonces. Decidimos mantener mi despertar en secreto por ahora. Mi padre se las arregló para contactar con un par de miembros de su antiguo grupo de aventureros para que le ayudaran a reconstruir la parte diezmada de nuestra casa mientras nosotros nos quedábamos en la posada cercana. Con los conjuradores levantando el suelo para los cimientos y los aumentadores haciendo el trabajo sucio, la casa no tardó demasiado en estar terminada. La belleza de la magia. Sorprendentemente, ninguno de los exmiembros del partido de mi padre pareció preguntarse por qué nuestra casa había explotado. Eso parecía decir mucho sobre el idiota de mi padre. En medio de la reconstrucción de nuestra casa, llegó mi cumpleaños, 29 de mayo. Mis padres me despertaron esa mañana con un regalo, y lo que parecía ser una hogaza de pan en sus manos. Ah, era una tarta. Habría sido más fácil de decir si no fuera negra. Al abrir la caja del regalo, encontré una espada de madera cuidadosamente tallada y abracé a mis padres, agradeciéndoles el regalo y el pastel. Esto me sorprendió porque mis padres no se habían molestado en celebrar mis 2 últimos cumpleaños, así que supuse que este mundo no celebraba realmente tal ocasión. Más tarde me enteré de que los cumpleaños se celebran a partir de los 3 años por una tradición de hace mucho tiempo, cuando los bebés eran más susceptibles de morir antes de los 3 años. ¡Qué medieval! Otra cosa que me interesó notar. Ver a los niños, así como a los adolescentes, trabajando en las granjas con su familia y en las fraguas como aprendices de herrero me hizo darme cuenta de que no había ninguna forma obligatoria de un sistema educativo estructurado. Cualquier tipo de educación rudimentaria era proporcionada por sus familias, solo lo básico como leer y escribir. En cuanto cumplí 3 años, mi madre empezó a darme clases durante un tiempo determinado, enseñándome a leer y escribir. Interpretando el papel de un hijo genio, fingía aprender rápidamente, para su deleite, para poder leer libros más difíciles en la biblioteca sin levantar sospechas. Estas 2 últimas semanas pasaron en un instante. Después de despertar, mi padre me enseñó los fundamentos de la manipulación del mana y cómo empezar a entrenar en ella lo mejor que pudo. Intentó simplificarlo todo lo posible para que un niño pequeño pudiera entenderlo, supongo, pero si no fuera por mis habilidades comprensivas de adulto, no creo que hubiera retenido mucho. Lo básico es lo siguiente. Una forma fácil de saber cómo medir tu fuerza es el color de tu núcleo de mana. Al principio, el núcleo de mana sería negro, debido a que la sangre del cuerpo y otras impurezas se mezclan con las partículas de mana cuando se forman en un núcleo de mana. A medida que el mana del cuerpo de la persona se vuelve más puro y las impurezas se filtran con el tiempo, cambiará a un color rojo oscuro. A partir de ahí,
el color del núcleo de mana se irá aclarando, del rojo oscuro, al rojo, y luego a un rojo más claro. El orden es el siguiente: negro, rojo, naranja, amarillo, plata y luego blanco. Desde el núcleo de mana rojo hasta el amarillo, los colores se dividen en 3 tonos: naranja oscuro, naranja sólido, naranja claro. Como regla general, cuanto más claro fuera el color del núcleo de mana, más puro sería su núcleo de mana y más poder tendría. Aunque las lecciones con mi padre resultaron útiles, me estaba impacientando el ritmo al que avanzábamos. Un par de días después le pregunté a mi madre: «Mamá, ¿puedo conseguir libros de magia?». Como mi madre aún tenía algunos contactos en el gremio de aventureros, se las arregló para adquirir una colección bastante amplia de libros sobre la manipulación básica del mana, así como sobre la lucha con diferentes armas. Algunos de ellos eran solo libros con palabras sencillas y, sobre todo, con imágenes de lo más básico sobre cómo se condensaba el mana, pero los ignoré. Mi madre me miró con extrañeza porque los libros que había estado mirando eran de un nivel superior. Supuso que ni siquiera sería capaz de entender la mayoría de las palabras que contenían y trató de engatusarme para que leyera algunos de los libros más sencillos, diciendo que sería más fácil de entender, pero finalmente cedió. Un día típico consistía en recibir clases de lectura y escritura de mi madre y en aumentar la formación con mi padre. Después de que me explicara la teoría básica y la aplicación del aumento, empezamos el entrenamiento físico. Como mi cuerpo era demasiado pequeño para empezar a hacer sparring, optamos por correr y hacer ejercicios corporales. Creo que ver mi cuerpo de 3 años intentando hacer una flexión de brazos sería lo más divertido, pero mi padre hizo un buen trabajo conteniendo la risa. Cuando no tomaba ninguna de estas clases, solía quedarme encerrada en la recién mejorada biblioteca, leyendo y meditando para seguir condensando y purificando mi núcleo de mana. Como el año transcurría sin que ocurrieran muchas cosas fuera de mi horario típico, mi padre habló mientras cenábamos una noche. «Cariño, creo que es hora de conseguirle a Art un mentor adecuado». Capítulo 5. El viaje inicia. Un asterisco clan asterisco ahogó el silencio cuando mi madre dejó caer el tenedor en su plato. «¿Qué? Reynolds? Arthur aún no tiene 4 años. No. Además, dijiste que si nuestro hijo era un aumentador, serías capaz de enseñarle». La madre habló con evidente desesperación. Yo, además, nunca esperé que nuestro hijo fuera un prodigio en la manipulación del maná. ¿Quién ha oído hablar de un despertar a la edad de 3 años? El padre respondió con mucha más calma. Pero eso significa que tendrá que irse de casa. Solo tiene 4 años, Reynolds. No podemos permitir que nuestro bebé se vaya de casa a una edad tan temprana. No lo entiendes. Cuando observé su cuerpo mientras meditaba, no pude evitar sentir que todo esto era natural para él. Alice, cariño, estoy frenando a mi hijo al intentar enseñarle algo que puede hacer mientras duerme. Así comenzó la disputa de mis padres. Iban y venían, básicamente repitiendo sus puntos iniciales. La madre seguía diciendo que yo era demasiado joven, el padre diciendo que no podían retenerme para que alcanzara todo mi potencial, bla, bla. Mientras tanto, yo jugaba a la guerra con mi comida, los guisantes atacaban por el imperio madre, mientras las zanahorias de la nación padre defendían desesperadamente su tierra. Finalmente, mis padres se calmaron y mi padre se dirigió a mí. Art, esto te concierne a ti, así que tú también puedes opinar. ¿Qué te parecería ir a una gran ciudad y tener un maestro? Fantástico. Aplaudí el esfuerzo por intentar que esto fuera justo, pero creo que no se dio cuenta de que estaba tratando de pedirle a un niño de 4 años que tomara una decisión que a la larga cambiaría su vida. Tratando de concluir esta pequeña discusión, sugerí: puedo al menos intentar conocer a algunos mentores y que vean si necesito o no una tutoría. Silencio. ¿He pisado una mina terrestre? Se supone que no debería ser tan elocuente en mis frases a mi edad. ¿Están enfadados porque no he elegido un bando? Sin confianza en mantener una cara de póker, bajé la mirada y esperé su respuesta. Por suerte,
Ninguno de mis temores estaba en sus mentes. Mi madre habló por fin y murmuró en voz baja: al menos haremos que se analicen formalmente su núcleo de maná y sus canales. A partir de ahí podremos suponer qué hacer. Mientras mi padre asentía con la cabeza, empezamos a hacer los preparativos para el día siguiente. Cuando dije lo de anoche, supuse que iríamos a un pueblo cercano o a una ciudad, como máximo a un día de viaje, para que me examinara un mago cualificado, pero vaya que me equivocaba. Estábamos haciendo los preparativos para un viaje de 3 semanas de duración. Un viaje en coche de caballos a través de las grandes montañas hasta algo llamado puerta de teletransporte que nos llevará a una ciudad llamada Cyrus. Un libro que había leído me vino a la mente. Recordé haber leído sobre un terreno flotante construido por una antigua organización de conjuradores con el único propósito de albergar la más prestigiosa Academia de Magos. Más tarde se construyó una ciudad alrededor de la Academia. Tanto la ciudad como la Academia llevaban el nombre del líder de la organización, Cyrus. ¿Cómo fue posible mantener a flote un trozo de tierra de cientos de kilómetros? ¿Magnetismo? Entonces la tierra bajo la ciudad se vería afectada por él. ¿La ciudad tenía su propio campo gravitacional? De todos modos, este viaje iba a ser largo. En momentos como este es cuando deseaba que existiera el transporte moderno. Para llegar a la ciudad, tendríamos que entrar por una de las puertas de teletransporte designadas en las grandes montañas, de lo contrario, tardaríamos fácilmente meses en viajar a través de las ciudades para llegar a la puerta debajo de la ciudad real, que flotaba cerca de la frontera del reino de Sapin y Dar. Una de las razones por las que mi padre presionó para que emprendiéramos este viaje ahora era porque sus exmiembros del partido habían pasado recientemente por allí y estaban de camino a la ciudad de Cyrus. Ir ahora, con ellos, significaba que tendríamos 3 aumentadores y 2 conjuradores, junto con mi madre, que era una rara emisora, y mi padre, un aumentador de clase B. Aunque en la cordillera no había bestias de mana, seguían existiendo los peligros potenciales de los bandidos y los animales salvajes. Mientras mi madre y mi padre se encargaban de empacar todo lo necesario, yo empaqué mi espada de madera y 2 libros, Enciclopedia de Dicaten y Fundamentos de la Manipulación del Maná, para el viaje. A media mañana, estábamos listos para salir. Después de atarme la mochila, que contenía mis libros y un par de bocadillos, a la espalda y de atarme la espada de madera a la cintura, me agarré a la mano de mi madre y seguí a mis padres para encontrarme con sus exmiembros del partido. Aunque había oído hablar de ellos ocasionalmente a través de mi padre, nunca había visitado su casa mientras la reconstruían, así que sería la primera vez que los conocería. La información que aprendí de mi padre sobre los miembros del grupo de cuernos gemelos consistía en lo siguiente. Helen Shard, aumentadora femenina, especializada en tiro con arco mágico. Adam Krenz, aumentador masculino, cuya arma principal era la lanza. Jasmine Flamesworth, aumentadora femenina, especializada en la velocidad con dagas dobles. Angela Rose, conjuradora, especializada en magia del viento. Durden Walker, conjurador masculino, especializado en magia de tierra. Llegamos a la posada en la que se alojaban en Asber y los vimos al frente, cerca de los establos. Mi padre, después de abrazar a sus exmiembros del partido, exclamó: «Chicos, quiero que conozcáis a mi hijo, Arthur. Vamos, Art, preséntate». Haciendo una ligera media reverencia mientras los miraba, me presenté. «Hola. Mi padre me ha hablado muy bien de sus compañeros de los cuernos gemelos. Gracias por viajar con nosotros a Cyrus. Estaremos en vuestras manos». «Ja ja ja, ¿qué es esto? ¿Qué modales? ¿Estás seguro de que es tu hijo, Rey?» El que respondió fue el portador de la lanza, Adam. Mirándolo más de cerca, parecía del tipo enérgico y hablador. Aunque era bastante guapo, tenía el pelo rojo brillante atado en un chongo desordenado al final, casi como una llama, y un par de flequillos que se escapaban del atado del pelo, recordaba a una especie de vagabundo. Sus ojos eran brillantes y casi parecían estar siempre riendo. Sin embargo,
Lo primero en lo que me fijé fue en la cicatriz que le cruzaba la nariz y le llegaba a las 2 mejillas. Sentí que me levantaba. Oh. ¿No es demasiado precioso? Deberías alegrarte de que no se parezca a ti, Vanots. Apartando mi cara de lo que parecía una trampa mortal de espuma de memoria antes de que me asfixiara en esos gigantescos pechos, eché un buen vistazo a la mujer que intentaba matarme. Vaya que era bonita. Aunque no era tan guapa como mi madre, transmitía toda la sensación de princesa real con su larga melena rubia que se rizaba en las puntas y sus radiantes ojos verdes ligeramente caídos. Justo cuando mis manos estaban a punto de ceder y mi cara a punto de entrar en esas colinas abismales gemelas, un par de manos fuertes me agarraron por la mochila atada a mi espalda, apartándome de la mujer bien dotada. Ángela, le estás haciendo daño, gruñó una voz profunda. Me quedé colgado, como un gatito al que su madre lleva del cuello, sin poder moverme. Mis ojos permanecían fijos en el gigante. Pasando fácilmente los 2 metros de altura con un bastón atado a la espalda, el gigante me bajó con cuidado al suelo y me arregló la ropa con delicadeza. ¡Qué gentil! Me imaginé montando sobre sus hombros como un poderoso corcel durante todo el camino. Le miré y mis ojos se agrandaron mientras reflexionaba. Tenía los ojos muy estrechos y las cejas inclinadas hacia abajo, lo que le daba un rostro casi inocente, en comparación con su enorme cuerpo que superaba los 2 metros. El pelo negro, corto y desaliñado, que tenía en la cabeza completaba la imagen de perro greñudo que tenía. Quitando el polvo de la ropa, me giré para mirar a la mujer que parecía algo más joven que los demás. El pelo negro y liso que estaba medio atado en la espalda con una cinta complementaba sus ojos rojos y entreabiertos y sus labios rizados, haciéndola parecer muy brusca. Asiente levemente y luego se da la vuelta. Ah, una mujer de pocas palabras. ¡Qué encantadora! Mis ojos se fijaron en ella mientras se alejaba hacia el establo, y vi 2 dagas cortas atadas a la parte baja de su espalda, justo por encima de las caderas. El último miembro de los cuernos gemelos era Helen Shard. Me dio unas ligeras palmaditas en la cabeza y me dedicó una sonrisa encantadora. La palabra que usaría para describir a la señorita Ellen sería afilada. Ojos afilados, nariz afilada y respingona, labios rojos y finos, y un pecho plano, casi aniñado con su pelo hasta los hombros atado con fuerza en la espalda. No puedo evitar sentirme encantado por su carismático ambiente. Parecía exudar esa atmósfera de podemos hacer cualquier cosa si creemos por sus poros que la hacían prácticamente brillar. Vestida con una armadura de cuero ligero que le cubría los pechos, con su arco y carcaj atados a la espalda, no pude evitar compararla con una elfa, pero abandoné rápidamente ese pensamiento al ver sus orejas redondeadas. Me subí al vagón posterior con la ayuda de un poco de mana que reforzaba mis piernas. Últimamente, le había cogido el truco a usar mi mana para reforzar mi cuerpo. Todavía no había probado del todo lo que era capaz de hacer, por miedo a que mis padres sufrieran un infarto por presumir demasiado, pero cada vez era más natural dirigir mi mana desde mi núcleo a través de mis canales de maná. Después de que nuestro grupo terminara de cargar todo lo necesario para el viaje en los 2 carruajes que llevábamos, montamos lo que yo creía que serían caballos. Resultó que este mundo tenía bestias de maná domesticadas llamadas skitters para el transporte. Estos lagartos gigantes, con púas en el lomo y poderosas garras, eran monstruos de clase D que resultaban mucho más eficientes de usar, aunque más caros, que los caballos cuando se viajaba por terreno montañoso. Que comience el viaje. Asterisco, asterisco, asterisco. Al anochecer, la antes lejana cordillera parecía haber duplicado su tamaño. Me pregunté cómo de grande sería la gran cordillera cuando llegáramos al pie. No hace falta decir que estaba emocionado por salir del pequeño puesto de guardia que era mi ciudad natal, Asber. Al final nos detuvimos para acampar cerca de un pequeño grupo de rocas. Era un buen lugar, ya que las rocas bloqueaban casi todo el viento y había muchos restos de madera de ramas caídas para usar como fogata. Lo que más detestaba de este cuerpo era la cantidad de sueño que necesitaba. A pesar de haber dormido durante la mayor parte del camino, seguía sintiendo los ojos un poco pesados después de haber estado despierto durante unas pocas horas.
Después de montar un par de tiendas alrededor del fuego, mi padre y mi madre habían empezado a conversar con los cuernos gemelos sobre los viejos tiempos, cuando Ellen se sentó a mi lado y dijo despreocupadamente: «He oído a tu padre decir que eres una especie de mago genial. ¿Es cierto que ya has despertado?». Sin saber cómo responder, me limité a contestar con la verdad. Comenzó a preguntarme cómo me sentía cuando había despertado y de qué color era mi núcleo de maná actualmente. Para entonces, un par de oídos curiosos se alzaron cuando Aaron preguntó: «Reynolds, ¿te importa que haga una prueba al pequeño Art?». Si hubiera podido intervenir, habría dicho algo parecido a: «Tal vez los simulacros de lucha con alguien de mi edad no sean una gran idea, ya que los mayores logros de un niño normal de 3 años a estas alturas serían subir y bajar las escaleras alternando los pies, caminar en círculo y, si fuera realmente coordinado, mantener el equilibrio sobre un pie durante varios segundos, pero supongo que estos pensamientos no se le habían ocurrido a nadie aquí». Tanto mi padre como mi madre parecían al menos un poco indecisos al principio, pero confiando en su viejo camarada, mi padre se limitó a responder: «De acuerdo, pero ten cuidado. Aún no he tenido la oportunidad de enseñarle a luchar correctamente. Solo hemos hecho ejercicios de fuerza y mana ligeros hasta ahora». Aram se levantó de su improvisado asiento de tronco y miró a su alrededor hasta que encontró un palo corto con el que se sintió satisfecho. «Ven aquí, niño. Jaja, vamos a ver de qué estás hecho».